Qué bueno estar con ustedes en este día nuevamente. Que la paz del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Y bueno, pues durante nuestros devocionales del martes y del jueves a las 8 de la noche hemos venido estudiando el Evangelio de San Juan. Un evangelio riquísimo para la vida cristiana. Y seguramente nos va a llevar muchísimo tiempo. Imagínense que todavía, después de varios devocionales, apenas estamos en el capítulo 3. Pero la idea no es correr, sino aprender. Y se nos va a cruzar un poco con el devocional de las horas de la mañana, que ahora lo estamos transmitiendo por Facebook y también por audio si usted está inscrito al WhatsApp de nuestra comunidad. Si no se ha inscrito, por favor inscríbase para que le lleguen todas nuestras distintas actividades virtuales y presenciales que estamos desarrollando. Entonces, bienvenidos a este espacio para estudiar un poco la palabra de nuestro buen Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude y que nos abra siempre el entendimiento, no solo el intelectual, sino también el espiritual, de tal manera que su palabra profundice en nuestras vidas. Les invito a abrir sus Biblias en Juan capítulo 3, versículo 22. Hoy vamos a leer solamente unos 8 versículos hasta el versículo 30 y vamos a ir explicando poco a poco esta sección del libro de Juan. La palabra del Señor dice así: Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea, donde pasó algún tiempo con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y la gente iba y era bautizada. Esto sucedió antes que metieran a Juan a la cárcel. Pero algunos de los seguidores de Juan comenzaron a discutir con un judío sobre el asunto de la purificación. Y fueron a decirle a Juan: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, ahora está bautizando y todos lo siguen. Juan les dijo: Nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Ustedes mismos me oyeron decir claramente que yo no soy el Mesías, sino uno que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio, y el amigo del novio, que está allí y lo escucha, se llena de alegría al oírlo hablar. Así también mi alegría es ahora completa. Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. Bueno, muy bien. En el devocional pasado, el Señor ha explicado claramente el tema del rechazo de la luz. ¿Sí? El rechazo de la luz se produce porque la luz refleja las obras, y refleja las obras tanto buenas como malas. ¿Sí? Para Juan es claro que las obras malas y buenas existen antes de la luz, que lo que hace la luz es reflejarlas. Y la obra mala en el Evangelio de Juan ha sido, y ya lo hemos analizado, la incredulidad. Es el pecado en el Evangelio de Juan. El que es incrédulo, es decir, que rechaza la luz, esa es la obra mala. El que es incrédulo, pues ha sido ya juzgado porque ha rechazado la luz. Mientras el que cree no es juzgado, pues porque no ha rechazado la luz. Y ya por el prólogo vimos que para Juan la luz es el Mesías, el Salvador, el enviado de Dios. Él es la luz. Aquí nos encontramos con un pequeño relato donde se traslada el Señor Jesús a la región de Judea. Dice la Escritura que después de esto fue con sus discípulos a la región de Judea, y en ese lugar empezó a bautizar un grupo de personas. Estaba bautizando, el bautismo de Jesús. Entonces nos encontramos con dos ministerios simultáneos para Juan. Es interesante porque para Mateo, Marcos y Lucas, el ministerio de Jesús empieza cuando Juan el Bautista ha sido arrestado. Pero para Juan, el Evangelio, el ministerio de Jesús y el de Juan son simultáneos, antes de que Juan precisamente vaya a ser encarcelado. Ya lo encontramos aquí. Y entonces dice que Juan bautizaba en Enón, mientras el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos en Judea y allí estaba bautizando. De pronto, los discípulos de Juan el Bautista tienen una confrontación con un judío. Y la confrontación tiene que ver con el tema de la purificación. Más probable es que la purificación tenga que ver con el bautismo.
¿Cuál es la diferencia entre el bautismo del uno y del otro? ¿Cuál purifica más? ¿O el de Juan o el de Jesús? Y vienen con la discusión hasta donde Juan el Bautista, y le dicen: maestro, el que estaba contigo al otro lado de Juan, al otro lado del Jordán, perdón, de quien diste testimonio, ahora está bautizando y todos le siguen. Esto lo hace el evangelista Juan para mostrar la superioridad de Jesús, indudablemente sobre Juan, y cómo Juan, siendo el primer testigo, el testigo enviado por Dios, pues se va a convertir y va una vez más a reafirmar que él era para abrirle camino al Mesías, pero que él no era el Mesías. Entonces, Juan tiene que decirle a sus discípulos que pues es evidente que es necesario que el ministerio de Jesús, o el ministerio del Mesías, del enviado de Dios, vaya creciendo, se vaya aumentando, mientras él va disminuyendo. Y nos pone un lindo ejemplo, ¿no? Nos pone el ejemplo de la boda, una ilustración que desde el Antiguo Testamento ha sido muy fuerte para el pueblo de Israel. Recordemos que en el Antiguo Testamento, por allá el profeta Isaías compara muchísimo al pueblo de Dios como la novia y a Dios como el novio. Y ahora Juan no lo compara, solamente que el novio es Jesús de Nazaret y pues la novia viene a ser el pueblo, ¿no es cierto? Entonces Juan va a decir: ustedes mismos oyeron decir que yo no soy el Mesías, sino uno que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio, y el amigo del novio que está allí lo escucha, se llena de alegría al oírlo hablar. Así también mi alegría es ahora completa. Él va a ir aumentando y yo voy a ir disminuyendo. Qué concepto y qué claridad la que tenía Juan. En estos versículos va a recordar esa hermosa metáfora de Dios como esposo, pero ahora se la va a trasladar a Jesús de Nazaret. Y él, Juan, el testigo, se va a alegrar de que el Mesías pues vaya aumentando, su ministerio se vaya fortaleciendo y él está allí para verlo crecer. Bueno, este es un hermoso pasaje en el que definitivamente Juan sigue reconociendo y va fortaleciendo la superioridad del Mesías y también su adhesión como testigo. Nosotros ahora somos testigos de Jesús, no del nivel de Juan, porque Juan fue un testigo prácticamente ocular de lo que estaba pasando, pero recordemos que el evangelista Juan nos ha dicho: bienaventurados todos aquellos que siguen a Jesús, que no lo vieron físicamente, pero que creemos en él. Y todos los que creemos en él nos acercamos a la luz, y al acercarnos a la luz, pues tenemos vida eterna. Es decir, que hoy es un buen día para seguir fortaleciendo nuestra fe y para ver que el Señor Jesús crezca en nuestra vida y ojalá nosotros menguemos. Por allá el apóstol San Pablo dijo un día que ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Es decir, el ser humano en su actitud va menguando, pero en nosotros debe ir creciendo la persona de Jesús. Y eso es para todos nosotros en este tiempo. Menguar en nuestras actitudes, en nuestras cosas que no bendicen, en las cosas que nos hacen ser más lejanos de Dios, y aprender de Jesús y vivir como Él quiere que vivamos. Juan se alegra, se enorgullece de lo que pasa con el Señor Jesucristo, no siente celos para nada. Él tiene claro cuál es su función en esta tierra y de esa manera la va a desarrollar. Mi función fue solamente, dice Juan, abrir camino para el que viene detrás mío. Pero el que viene detrás mío es el Todopoderoso, el Mesías, el Salvador del mundo. Y a todos nosotros lo que nos compete con el Salvador del mundo es creer en Él, en nuestro corazón. Por eso esta es una linda oportunidad para reafirmar nuestra fe en el Señor Todopoderoso, seguir creyendo en Él, porque Él nos ama, lo ha dado todo, como lo acabamos de ver en un devocional pasado. Nos amó Dios de una manera tan gigante que envió a su Hijo para darnos vida eterna y vida en abundancia. Si estás escuchando este devocional, pues hoy es un buen día para reafirmar nuestra fe
en el Hijo de Dios y para tener la actitud de Juan, no de celos ni de nada, sino que cada día el nombre del Señor sea glorificado. Dijo Juan, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Oremos al Señor en este día. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, emocionados con tu palabra que siempre nos refleja cosas tan maravillosas. Emocionado por esa capacidad de Juan como testigo de entender que había llegado el Mesías, el Salvador del mundo, y que a él le restaba abrirle camino y alegrarse por el crecimiento del Mesías. Ayúdanos, Señor, a alegrarnos por tu crecimiento en esta tierra y más bien convertirnos en testigos que vamos abriendo camino para que este mundo que está tan desorientado, tan lleno de maldad y de corrupción, puedan entender que tu gracia y tu bondad están en esta tierra para hacer un mundo mejor. Señor, bendigo a todos los que están conmigo haciendo este devocional. Estos que están viviendo COVID desde sus casas o desde sus hospitales, levanto una oración a favor de ellos, rogando tu misericordia. Los que tristemente tienen familiares que han fallecido, por favor, Señor, consuélalos y ayúdalos. Y ayúdanos como mundo a superar este momento tan complicado. En nuestro país, danos la sabiduría y la gracia para superar este tercer pico con las medidas adecuadas, Señor. Y danos una conciencia absoluta a los colombianos de que debemos tener cuidado, cuidarnos y salir adelante. Te lo rogamos en el nombre del Señor. Amén y amén. Bueno, uno de los aparatos más maravillosos que Dios le permitió crear al ser humano son los aviones. Solamente que cuando estoy grabando parece que todos se ponen de acuerdo. Y la creación también es maravillosa y también los perritos y todos abundan, pero bueno, parece ser que la creación de Dios y la creación humana adoramos al Señor y no se quieren perder el devocional. Entonces, unámonos para bendecir el nombre de nuestro Dios. El próximo jueves nuevamente nos encontramos a las 8 de la noche para tener este espacio maravilloso, devocional y estudio bíblico. Dios les bendiga y no nos olvidemos de algo. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mil bendiciones. Chao, chao.